Hola a todas, a todos, todes. Casi lo digo en inglés, iba a decir welcome. Well, welcome to our class conversations on digital literary arts. Hoy tenemos una variante especial y tenemos a un invitado muy especial que es Gustavo Romano. Y como siempre haremos una pequeña presentación y una serie de preguntas. Pero antes que nada, muchas gracias Gustavo, bienvenido. Gracias, Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer. Oh, es un verdadero gusto. Entonces, para todos aquellos que o que no conozcan a la obra de Gustavo, decir que es un artista visual, es comisario de arte, es también investigador y teórico, un poco que lo hace todo Gustavo, y trabaja a partir de la creación de dispositivos virtuales o performáticos, realizando intervenciones, acciones, en realidad es un poco situacionista a veces, ¿no? Situaciones participativas, experimentando así con diferentes modos de documentación. Su obra incluye muchísima documentación, lo podéis ver en su página web, que estará después en la información de YouTube. En vídeo, fotografía, presentaciones gráficas, un montón de cosas. Ha participado en numerosos eventos internacionales de arte contemporáneo y aguanten un poquito aquí porque es mucho lo que voy a decir, como en la Bienal de La Habana, la Bienal de Singapur, la Bienal de Mercosur, la Bienal del Fin del Mundo, la Bienal de Bonn, Transmedial en Berlín, Ars Electrónica, bueno, en Madrid Abierto. Millones de lugares ha realizado exposiciones individuales también en lugares como el MEIAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz en España, el Museo Tamayo en México, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Galería Ruth Ben-Zacar, el Centro Cultural Recoleta, muchos lugares. De manera también interesante decir que en 1995 funda el sitio web Fin del Mundo, que muchos conoceréis porque es una de las primeras plataformas de exposición y difusión de NetArt en Iberoamérica y en el mundo, porque ya eso como que ¿en dónde está? Y como comisario es responsable de diferentes proyectos como Netscopio, que es parte del MEIAC de Badajoz, donde también coordina el archivo de la mítica web de arte turbulence.org, ahora estando allí almacenada. Codirige también la plataforma Puerto 80, un espacio virtual de reflexión sobre arte y cultura en el contexto post-internet. Y ha recibido numerosos premios como la beca Guggenheim o el premio Vida de Fundación Telefónica. Finalmente decir solo que nacido en Buenos Aires, vive y trabaja en la maravillosa Madrid. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, empezamos diciendo que como cada semana preparamos unas preguntas y tenemos nuestro guión y del cual probablemente nos desviaremos en algún momento también. Y yo quiero empezar preguntándote, con la clase hemos estado hablando mucho de cuestiones del poshumanismo. Y por supuesto en tu obra estas preocupaciones existen ahí, ¿no? En particular estoy pensando como ciertos reemplazos de lo humano, ¿no? La visión en el Artificial Emotions Curator y su rama que se llama Artificial Eyes. Está también, bueno, la voz en tu trabajo clásico de IP Poetry. Y sobre todo muchos de sus afectos, la dimensión afectiva que nos interesa mucho, que se ve reemplazada por lo maquínico, lo robótico, lo algorítmico, y son parte de estos, me gusta mucho tu frase de los agenciamientos emergentes que mencionas en Hello World también, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre tus aproximaciones a estas formas de lo poshumano? Sí, es interesante, porque claro, todas esas obras que nombraste son, bueno, relativamente recientes, pero me hace hecho acordar a una que a ver, fue en el 95, no, 94. Y fue una videoinstalación, o sea, no, lo único digital era que, bueno, las imágenes de vídeo y el sonido era digital, era en base a unos modelos 3D, que eran unos corazones, unos rojos, unos azules, interconectados por unos grandes caños rojos y azules también, y que se llamaba Network, y que precisamente acababa de salir la World Wide Web, es decir, Internet ya, bueno,
evidentemente desde los 70 estaba en marcha, pero el 94 es como la aparición de la web, ¿no? Y para mí ese trabajo fue fundacional en muchos aspectos. En uno era precisamente eso, el trasfondo crítico era precisamente lo posthumano. Pero yo haría una pequeña diferenciación en cómo se veía ese concepto en mediados de los 90 y cómo podemos verlo hoy en día, ¿no? Para mí hay algo fundamental y que tiene que ver precisamente con los algoritmos, o sea, todo este proceso de digitalización, digamos, empieza en los 70, utiliza la red cada vez más para, bueno, digamos, acelerarse. Pero me parece que es recién después de los móviles, las redes sociales, y que en realidad empiezan a desarrollarse los algoritmos, sobre todo los algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales, donde da un salto para mí radical en el sentido de que si en un momento estábamos pensando en una especie de, no sé, escenario cyborg, ¿no? Como un sujeto con parte maquínica, yo creo que hoy en día la noción de sujeto ya para mí está descartada, o sea, ya no hay, o sea, son fragmentos de distintas personas, fragmentos que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con los sentidos, que tienen que ver con la inteligencia, que al final se reduce a hacer clic en un me gusta, a una recomendación, a elegir una cosa u otra, a consumir una... Bueno. Y cómo todo eso alimenta una estructura de Big Data y que es procesada por algoritmos, por distintas clases de algoritmos y no solo los de las redes sociales, sino los algoritmos financieros, algoritmos que tienen que ver con reconocimiento facial, control, etc. Fake news. Bueno. Ahora, eso para mí lo que me hace ver principalmente es que uno de los cambios principales es que hay un cambio también en lo que consideramos software, ¿no? De ese software, si se quiere, lineal, de programación lineal que había en los 80 y los 90. Luego se pasa a programación orientada a objetos, pero hoy en día ya ni siquiera podemos hablar de eso. Es un software 2.0 en el cual está apoyado constantemente por redes neuronales. Y las redes neuronales básicamente son alimentadas por fragmentos de personas, o sea, por deseos de comprar algo, por recomendaciones, etc. Entonces, lo poshumano ya no me da esa idea del cyborg que tenía, no sé, un ojo electrónico, sino que es eso, un agenciamiento humano-maquínico donde hay partes de un sensor maquínico, partes del deseo de una persona, de miles de personas de todos lados, que no se conocen, que no charlan, que no tienen una subjetividad conjunta. Entonces, sí que me interesa mucho la idea del posthumanismo, pero hago esa diferenciación sobre ese otro concepto que manejábamos tal vez a mediados de los 90. Sí, claro, la diferencia histórica que se va dando por cómo va cambiando las tecnologías, ¿no? Claro. Lo veíamos, bueno, y la sociedad, sí, ¿no? y las relaciones, claro. tecnoculturales, claro. Justo iba yo a hablar de la importancia esta de las relaciones, cómo cambia también la idea de las figuras de pensamiento que tenemos ahora, ¿no? La idea de una red fragmentada, donde algunas cosas están conectadas, todo está conectado de alguna manera, pero no todo a todo, ¿no? Esta idea entonces de una subjetividad diferente que tiene que ver con esos, bueno, la idea de una red de escala libre, por ejemplo, ¿no? Es una figura de pensamiento distinta a un sujeto unitario. Y lo que estabas diciendo me está haciendo también pensar mucho a, bueno, estabas hablando de algoritmos,
algoritmos, ¿no? Y has hablado de afectos y agencia, pero también una de las cosas que sale mucho en tu obra que tiene que ver con estas estructuras en relación a las nociones de trabajo, ¿no? De labor. A la plusvalía, a la remuneración, por ejemplo, monetaria, temporal, que está muy, muy presente en tu obra. Y la pregunta quizás es un poco, pues, que, ¿qué nociones de este trabajo no remunerado en línea o trabajo de los algoritmos, ¿no? que facilitan, ¿qué nociones crees que debería tener la gente, tus lectores o los espectadores, ¿no? de estos conceptos y a través de tu obra? No sé, yo en general no lo planteo de ese modo, ¿no? Pero, a ver, como artista lo que pretendo en todo caso es crear, sí, o bien situaciones, o bien o dispositivos, o relaciones que, que sí, que remuevan un montón de supuestos, de cosas naturalizadas que creo que todos, si nos ponemos a pensar, dirían, bueno, ¿de verdad? ¿No? Y a veces por esto, por una cuestión de estar en una rutina, de estar obedeciendo esos comandos de todos estos agenciamientos y tal, no nos paramos a preguntarnos. Yo creo que el artista tiene esa posibilidad, tiene tal vez ese deber, no sé, o ese mandato, si se quiere, de hacer preguntas que, por empezar, no tienen respuesta, o al momento de hacerlas no tienen respuesta. Y es mejor que así sea, porque si no ya no haría falta hacer la pregunta, ¿no? Entonces, yo no sé si necesito eso, es decir, que el espectador, el posible espectador, tenga algún conocimiento de algo en especial, sino que sea en todo caso receptivo a algo que lo desestructure al menos en un momento y pueda tener una reflexión. Pero bueno, tampoco es que me desespero porque ocurra. O sea, en ese trabajo que yo tengo, sí, sí. Bueno, soy un incomprendido, claro. no, total. Oh, no, bueno, como todos. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, en el proyecto Time Notes, que son acciones en el espacio público que tienen que ver con este sistema de billetes de tiempo que he inventado, que hago distintos intercambios en la calle, a mí me fascina los clientes de mi banco porque pues son siempre personas muy especiales. Ahora, el 80% de la gente pasa y se para a mirar. Pero bueno, no hay una intención. A ver, a mí me podría pasar de que haya algo súper interesante ahí, estoy pensando en cualquier cosa y no me voy a parar. Entonces es siempre esa situación anómala que uno busca, tanto en la calle como en la red, y que, bueno, si se produce, bueno, ahí hay algo, ahí hay algún efecto estético, digamos, hay algún resultado de reflexión o lo que fuera. Y si no se produce, no pasa nada. O sea, peor no va a ser que si no hubiera pasado nada. Claro, y hemos hablado mucho también de, bueno, de cómo en los tiempos en los que vivimos, 2020, hay mucho que el discurso no es capaz de hacer, ¿no? De ser persuasivo, de tener este efecto desestructurante o desfamiliarizante, supongo, ¿no? Que sí, o sea, tus obras situacionistas, las cuestiones performáticas ponen de manifiesto de otra forma, ¿no? A través de otros mecanismos fenomenológicos en realidad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que va en realidad de la mano con lo que decíamos, ¿no? También mucho en la clase y con otros artistas hemos hablado mucho de esta como materialidad oculta del mundo digital, ¿no?
que a veces se trata pues de, bueno, obviamente de intereses capitalistas, del uso de metáforas que ya existían, como la nube. Y creo que también tú planteas, ¿no? Que se trata de un efecto de la ubicuidad y que tiene un efecto un poco como no lo voy a poder decir, desmaterializador. Gracias, Alex. Desmaterializador. Y el desmaterializador que lo desmaterialice, buen desmaterializador será. Ojo que luego hay que traducirlo. Ya. Exacto. No he ¿Qué has pensado en los hecho? subtítulos. ¿Qué has hecho? Bueno, La que otra, tiene este efecto desmaterializador, desterritorializante y asignificante, ¿no? También. Entonces, otra vez, ¿no? Una pregunta muy parecida. ¿Cómo te aproximas a estos asuntos en tu obra para dar salida a lo no obvio, ¿no? Incluso, a lo mejor nos puedes platicar un poco de tu trabajo como comisario, ¿no? Que se vuelve, pues, de crear estos espacios, ¿no? Que no son exactamente el espacio ubicuo de lo digital, ¿no? Sino espacios contenidos y fuertemente significantes. Sí, a ver, sí, a ver, para mi obra también siempre fue complejo el hecho de hacer muestra física. A ver, a mí me encanta, pero implica una serie de procesos extra que ya no tiene que ver quizás con la obra o con el proyecto digital que uno pensó, sino que bueno, hay como todo un trabajo para poner la experiencia del público en otro lugar. En otras no, como lo decía, las situaciones estas en la calle con el dinero, bueno, está pensado para lo físico, ¿no? Uh-huh. A ver, que luego no queda nada físico, que es la relación de la gente con vos, ¿no? Pero bueno, ahora, en lo que hace a comisario, que de hecho, bueno, yo ahora estoy comisariando una muestra precisamente para el MEIAC porque este año va a haber unas nuevas incorporaciones al archivo y junto con otras obras también que ya estaban en el archivo y otras físicas del MEIAC se va a hacer una muestra que también es por los 25 años del museo, ¿no? Ahora en mediados de diciembre. Uh-huh. Que por cierto se llama Algoritmos Total, trayendo un poco lo de Pantalla Total de Baudrillard, uh-huh. Y haciendo un poco también referencia a estos cambios que este texto es del 96 y bueno, voy a profundizar un poco más esto que habíamos hablado antes y que tiene que ver con cómo hoy en día lo algorítmico está imbricado en todos los intercambios sociales y tal. Pero bueno, es un desafío por el hecho de que sí, mostrar obras digitales en general. Yo había hecho, por ejemplo, navegaciones en vídeo, luego otro registro que era la consulta de piezas en ordenadores, luego códigos QR o de realidad aumentada como para hacer una visita real virtual, digamos, o híbrida con una tableta o con un móvil y tal. Pero era como una invitación para que la gente se sentara y recorriera, navegara las obras. Uh-huh. Pero claro, estamos en pandemia, con lo cual finalmente hubo que hacer, bueno, cuando estaba haciendo el diseño de montaje me dije, pero no, si la gente no va a poder tocar ninguna pantalla, no va a poder sentarse, bueno, ni los mismos guardias de sala quieren tocar un teclado, ni siquiera una pantalla y tal, ¿no? Normal. Con lo cual hubo que hacer toda una serie de cambios, o hacer una muestra que no se puede tocar, que tampoco se puede interactuar, pero que precisamente está esa cosa así contactless del llevarse el código QR, ¿no?
y sí tratar de mantener la espacialización para ayudar a entender los distintos grupos de obras, las distintas relaciones entre las obras, donde hay una nube de tags, por ejemplo, diseminados por todas las paredes, tratando de servir como unión y tal. O sea que sí que hay un fuerte trabajo con lo espacial, pero no tanto con lo material. Es decir, como con los contenedores de todo tipo, ¿no? O sea, va a haber mucho vídeo, va a haber imágenes, va a haber el código, va a haber textos, etiquetas, pero la interacción va a tener que ser en la casa de cada visitante luego. Y esto fundamentalmente por la pandemia. Es una situación interesante el hecho de que hasta en eso está influyendo, ¿no? Y cómo influye en un diseño de montaje de un museo, ¿no? Ahora, también está el tema de... Hay 2 o 3 obras físicas que, bueno, esas tampoco se pueden tocar, pero por otras razones, ¿no? O sea, no se podían tocar antes tampoco. Pero están ahí un poco como... a ver, un poco como para también hacernos recordar que la materialidad es algo que tiene que ver con lo digital también, ¿no? O sea, no es algo que pasaba en las pantallas o en la época cuadrilar, sino que está atravesándolo todo. O sea, el espacio está cartografiado, los cuerpos están cartografiados, todo. Entonces ya no es algo que estaba en las pantallas. Sí, y me está, digamos, la experiencia de navegar un lugar, no poder tocar, luego tener que utilizar una especie de realidad aumentada en tu casa, ¿no? La idea de esta distribución de los cuerpos que ocurre de manera pues muy natural cuando estamos ahora mismo, ¿no? Yo estoy en mi casa, pero estoy hablando a una pantalla y esta pantalla, vosotros estáis ahí, ¿dónde va este código? ¿No? ¿Dónde está almacenado? ¿Quién los, no? De una parte de distribución que siempre está ahora en la experiencia, además que no conocemos, ¿no? Que tiene mucho también que ver con la idea de la materialidad oculta que preguntaba Élica, ¿no? Y también con el otro, digamos, con el correlato, que es la sensación, ¿no? de inmaterialidad, de algo que también exploras mucho, y me parece interesante ver cómo lo exploras en relación a la traducción, ¿no? Y estoy pensando en obras recientes como Devenir Código, ¿no? Donde pues tienes diferentes objetos digitales, como una imagen, por ejemplo, que se traduce pues a otro formato, materializando por un lado, por así decirlo, aunque quizás sabes la palabra, la premisa esta que muchos deterministas digitales, no sé, Kittler, por ejemplo, tienen, ¿no? De que pues una vez hecho todo código, todo es traducible, todo es igualable, todo es contabilizable, ¿no? También hay gente en biopolítica hablando de esto. Entonces todo al final, pues todo es igual. ¿Y realmente lo es mi pregunta, ¿no? Háblanos sobre esta idea de traducción, de igualización o ecualización de los objetos de la vida, ¿no? Y cómo lo piensas tú. Sí, bueno, es complejo. ¿Somos solo números? ¿Cómo? ¿Somos solo números? No, en ese sentido volvería a Deleuze, no sé, cortes y flujos, ¿no? O sea, es ceros y unos, cortes y flujos también de electricidad. O sea, yo lo que pienso con respecto a devenir código es que en el fondo sí que hay una traducción si se quiere, pero en realidad lo que hay es un cambio de lector, ¿no? Es decir, cuando vemos una imagen digital, necesitamos un lector, que es el programa, que nos hace ver ese texto, porque en realidad es un texto descriptivo, si se quiere, que describe una imagen, ¿no? De una forma muy en lenguaje de máquina, pero lo que hace es describir una imagen, para que ese lector nos lo ponga en una pantalla o donde fuera y reconozcamos esa imagen, ¿no? Ese gráfico, lo que fuera, esa foto.
El texto en realidad también es un texto informático, un código, y también está traducido por ese lector, por otro lector, no sé, un procesador de texto, lo que fuera, a algo visual, porque si no tampoco lo entenderíamos. O sea, para que el humano lo entienda tiene que tener la forma de las letras, que armen palabras, que estén en la línea, ¿no? Que no tiene nada que ver al código puro, al código de máquina, que es el código original, ¿no? Entonces yo lo que hice en ese trabajo fue cruzar dos registros, dos tipos de código, el que le hace sentido al lector de imágenes y el que le hace sentido al lector de textos, y mezclarlos de lugar, ¿no? O sea, que compartan los códigos ambos lectores. Entonces vamos a ver la imagen rota, digamos, atravesada, deconstruida, si se quiere, por estos textos críticos, y a su vez vamos a leer, o hacer visible para el ojo humano el texto puro del código con esas inserciones del crítico, ¿no? Bueno, un poco es eso, un poco es tratar de ver también que en el fondo son todas lecturas, son todos textos, son todas descripciones. Y que es algo que creo que también tenemos que tener en cuenta, que es algo que se da mucho en la red, por ejemplo. A mí me gusta mirar algunas páginas web, sobre todo estas que están meramente hechas para traer visitas, para o bien poner publicidad o bien vender productos o lo que fuera. Porque está claro que hay un texto que es para el humano que llegó ahí, y otro texto, el fundamental, el primero, es el que está hecho para Google. Porque si no existe esa primera lectura de Google, la página no se hace visible. Para que estén los primeros 10, 20 resultados, uno le tiene que convencerlo a Google, hablándole a los algoritmos de Google, para que nos entiendan. Y que es un modo de escribir muy diferente que el humano. Si quieren, tómense el tiempo. Es un poco aburrido, pero entrar a estas páginas y ver que hay un texto que está evidentemente escrito para robots, es ridículo, pero está lleno de determinadas palabras claves, cosas por el estilo. Y luego, más abajo, está el texto para los humanos. Que ya no importa tanto, porque el primer lector es Google. O sea, me parece muy, muy poderosa y muy bonita la idea, ¿no? de que el mundo en realidad se materializa según los lectores, ¿no? O sea, que el lector le da forma al mundo para comprenderlo, ¿no? Siendo la máquina, lo que sea. Pero esa idea, ¿no? De que entonces es a través del lector el que materializa el mundo, en el sentido de que viene junto como una imagen comprensible, legible, es muy poderosa, y me parece que es también, o sea, es algo de lo que hemos estado a lo que hemos estado llegando mucho a lo largo de esta clase, toda la idea de la representación es muy interesante aquí. Y de la percepción también. Sí, es interesante pensar, bueno, también los cambios que ha habido en los algoritmos de Google, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, si se quiere, en este caso en base a ambos, a los escritores y a los lectores humanos y a los escritores tanto humanos como... Porque algo que habría que agregar es que muchas de esas páginas que están hechas para que lo lea Google, a su vez están escritos por robots, digamos, por algoritmos, o sea, de inteligencia artificial, que escriben esos textos para que, bueno, se entiendan mejor con Google. Claro. Y al hacer eso crean mundo. Claro,
Y no solo eso, también productos, ¿no? O sea, Claro. muchos productos desarrollados simplemente a través de bueno, estas redes neuronales en base a opiniones de la gente y también de otros algoritmos. Sí, sí, de lo simbólico y lo material emergiendo simultáneamente. Sí. Que, que es muy extraño, y lo digo así porque eso nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos preparada, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta idea de lo extraño. Y lo raro, supongo, ¿no? Y lo pensábamos sobre todo en la experiencia, ¿no? De ver las imágenes que resultan de la inyección de los textos críticos en Devenir Código, de la extrañeza también de ver y escuchar los poemas de IP Poetry, donde tenemos el movimiento de la boca y el sonido robótico, que siempre es muy extraño y fascinante a la misma vez, ¿no? Y que crean en mi lectura, de cualquier forma, crean este extrañamiento, ¿no? De lo que tenemos enfrente, ya sea de una imagen, de un código, de un poema, etcétera, ¿no? Y bueno, más allá de cuestiones formalistas, ¿no? Del extrañamiento y esto que se conocen ya muy bien, eh, que y bueno, siguiendo en la misma línea de lo que te hemos venido preguntando, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el poder, ¿no? O el potencial o la tarea del arte digital respecto a nuestra relación afectiva y extremadamente familiar con objetos tecnológicos, ¿no? ¿Tú crees que esta rareza, que esta extrañeza es un punto de partida para la crítica, para la examinación, no sé, para burlarnos también? Bueno, a ver, a ver, estoy pensando en lo que yo considero, pero también me pongo a pensar en otros artistas y ahí me sale el costado comisario, ¿no? Creo que sí que hay muchos modos de entrar a estas problemáticas, ¿no? Desde lo irónico, hay gran cantidad de obras que abordan desde ese lado, desde la pura resistencia también, desde lo que yo diría que es una especie de travestismo, ¿no? O sea, de vestirse con la piel del discurso publicitario o del jerárquico, lo que fuera, y hay como un caballo de Troya inyectar algunas. Pero también es cierto, porque tampoco hay que caer en, no sé, pensar que el artista es idealizado, digamos. Claro, claro. Porque también es cierto que hay ¿Cómo muchos no, artistas que hombre, no. Gustavo? Déjanos idealizarte. No, Déjanos. a mí no. Estamos hablando entre comisarios. No. Que evidentemente no tienen ningún tipo de contradicción. O sea, hay artistas que la tecnología les viene muy bien, les resuelve la vida, les da dinero, hacen cosas espectaculares, ni se cuestionan el problema de lo que es el espectáculo y ya está. O sea, entonces, creo que también hay que diferenciar cuáles son desde qué punto y hacia dónde, en todo caso, camina un artista, ¿no? O sea, yo estoy un poco más, con cierta más afinidad con lo que comentaba antes, ¿no? Tanto desde la ironía como desde este especie de turnamante, tanto del aparato como del algoritmo, como de las relaciones y tal. Pero bueno, respeto también al que se planta enfrente, al que hace denuncia, al que actúa con la visualización de los problemas. O sea, hay muchos modos de enfrentarlo, ¿no? Incluso ha habido de acción directa, etc. A mí me parece que eso se acaba muy rápido y
no prospera y que es entrar un poco en la misma lógica que uno quería desestructurar, ¿no? Porque en el fondo es la misma lógica del poder y no sé, a mí no me interesa ese tipo de actividad, sino más bien desnudar las relaciones de poder, que son también muchas veces de micropoderes, de cosas entre artista y curador, o artistas de arriba con artistas de abajo, o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, sí, lo que digo es que no me parece que haya un modo, y yo personalmente sí me inclino un poco más por ese tipo de táctica, ¿no? Sí, a mí siempre me ha impresionado mucho, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Que equivocadamente, con los estudiantes sobre todo de pregrado, que equivocadamente pensamos como nativos digitales y que están acostumbrados a tener Alexas, a tener Siris, etcétera, y de pronto ponerlos de frente a tus IP Poetry Robots y que, o sea, que ven un desfase, ¿no? Que es muy interesante observar en cómo cambiar el ámbito no instrumental, supongo, ¿no? De estas voces metálicas. Les es un cambio, como una disonancia cognitiva casi, ¿no? Que ha sido que ha sido muy lindo en realidad, ¿no? De observar cuando enseñamos, entonces, con tus obras. Sí, de todas formas agregaría un tema que es que también a mí me interesa señalar uno de los problemas y de esa naturalización de los dispositivos lleva a una naturalización de la lógica que tienen muchos algoritmos, de la economía de estos algoritmos, de cómo se genera toda esa economía de los likes, ¿no? Y en el fondo esa pirámide, ¿no? Donde está el influencer arriba que produce no sé qué, que tiene millones de seguidores y luego... y me parece que sí es interesante porque en general las obras, bueno, al menos las que yo suelo poner como comisario, siempre de alguna u otra forma tienden a hacer una crítica o aunque no la hagan, no entran en esa lógica, no, de hecho no se posicionan en Google, no tienen seguidores, tal. Con lo cual alguien tiene que hacer cierto esfuerzo también por llegar, ¿no? Para eso están, bueno, los mediadores, comisarios teóricos, docentes, todo. Pero sí que les debe crear cierta extrañeza a alguien que está muy acostumbrado a esta lógica del seguidor naturalizado en las redes sociales y tal, ver objetos digitales que no la sigan, ¿no? Que no sigan esa lógica. Claro. Y esa desestructuración también es interesante, ¿no? Lo es, y de hecho creo que es como precisamente la mejor tangente para llegar a lo que va a ser la última pregunta, porque estamos tomando mucho de tu tiempo, y que tiene que ver con la idea de naturalización y desnaturalización, ¿no? Pensando en Syncromatic, que es una obra súper nueva tuya, ¿no? Y que además creo que estaba ahí detrás de ti, ¿no? En una pantallita ahí. Estaba ya terminó, ya terminó. Es que le tengo que poner un programa para y justo la había visto evite ahí. el screensaver. Sí. Y que sí, y bueno, que tiene que ver con la idea de naturalización o desnaturalización para mí, ¿no? A la vez de realidades o experiencias que a priori no son humanas, pero que están integradas en la realidad de la vida humana, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta al principio del poshumanismo. Y en este caso estoy pensando que se trata de equiparar o de traer, no sé si decir otra vez traducir, el tiempo, que es una constante también muy interesante en tu trabajo, ¿no? El tiempo de las máquinas a la experiencia humana. Y hemos pensado mucho en la temporalidad, en esta clase, la de temporalidad distinta de la Tierra, la de temporalidad distinta de las máquinas, la temporalidad, ¿no? Y el tiempo diferente de los humanos.
Así que cuéntanos un poco qué quieres decir con esta pieza sobre nuestra experiencia y la coexistencia con sensores o tiempos no humanos. Bueno, a ver, en realidad un poco nació por el hecho de que yo me había puesto a investigar precisamente a raíz del nacimiento de Internet. Se pone esta hora cero, digamos, que es ¿no? la medianoche del 1 de enero de 1970. Y a partir de ahí se miden todos el tiempo de los dispositivos y tal. Pero claro, queramos o no, la mayoría de los objetos que nos rodean están constantemente sincronizándose con este tiempo. De hecho, es muy gracioso porque me gusta ver como estos glitches, estas roturas que hay en dispositivos tecnológicos que uno ve en la calle. Y es muy común, si uno se pone a ver estos LEDs que hay, por ejemplo, en farmacias o en lugares así donde... Y de golpe se han roto y vuelven a 1970, ¿no? O también me pasa a veces cuando tenía un Smart TV que se le rompía la aplicación de Amazon. Entonces la hora que daba era el 1 de enero de 1970. Entonces, como siempre se vuelve esa nostalgia de las máquinas de su hora cero, ¿no? Cuando nacieron. Volver a la madre. Sí, sí. Es el gestalt de la máquina. Sí, es muy tierno, si se quiere, claro. Es muy tierno. Claro. Oh. Pero bueno, a partir de eso, bueno, tiene todo el otro costado, que es, bueno, es este reloj que marca la hora Unix, ¿no? Que es este tipo de hora de las máquinas, a la cual se le mezcla una serie de imágenes de toda esta... Digo, pues yo lo presentaba como una era, ¿no? Como esta primera era de 32 bits, porque el largo de los números que se eligió son precisamente 32 bits, ¿no? O sea que en el 30 y pico, por ahí, no sé, se acabará y ahí veremos si cambian de sistema horario o se pasará a la segunda era de 2 bits, no sé. Porque es un poco raro, ¿no? Luego van a volver a 1970, pero también podrían volver al 38, no sé, no lo tengo claro. Nadie, supongo. Pero bueno, sí, era un poco volver a traer la atención sobre el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con otro trabajo mío, de Time Notes. El Unix Opposite. Sí, ¿verdad? El Unix Opposite. Unix Opposite, no. Sí, es que, bueno, de alguna forma lo es, ¿eh? O sea, sí, lo digo de chiste, no... pero la mitad. Sí. Es que lo ha sido en el sentido de que, a ver, fue un antes y un después, evidentemente. Las máquinas anteriores no tuvieron eso. Y las máquinas actuales no pueden volver más atrás de 1970. Es interesante. Sí, porque te hace como reevaluar, o sea, realmente de una manera muy práctica qué es el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es el tiempo? Sí, en realidad, sí. ¿Y qué es el dinero? Ya que estamos. Pero bueno, bueno, porque es lo mismo, ¿no? Time is money, my friend. O sea, no siempre. No, ojalá que no, por Dios. Bueno, yo creo que con esto terminamos pensando en no tomar más de tu tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Muy gracias, Gustavo. Gracias, qué gusto platicar contigo. Y bueno, no, la verdad un gusto hablar de estas cosas con ustedes. Sí. Ok, igualmente. Gracias a todos, hasta luego.